En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios nuestro, que nos permite estar nuevamente aquí en esta mañana. Ayúdanos, Señor, para poder dar una palabra de aliento, de ánimo a todos aquellos que nos escuchan, y también que podamos nosotros aprovechar este momento que tú nos permites tener en mano o dialogar sobre las Sagradas Escrituras. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, parece que entramos con unos minutos de atraso. Bueno, paciencia. ¿Qué les voy a decir yo? Porque este día ha sido un día, ya, como dicen aquellos, es viernes y el cuerpo lo siente. Claro que el cuerpo siente que es viernes. Mañana es sábado y después viene el domingo, día de descanso. Pero bueno, hoy hemos querido hacer una síntesis de lo que hablamos el viernes, de lo que hablamos el martes, de lo que hablamos ayer. O sea, hermanos y sueños. ¿Por qué? Porque nos lo permite la figura que vamos a tomar hoy, José. José, para los que quieren encontrarse con una forma de ver la Biblia a través de películas, hay películas de niños, José el Soñador, José el Príncipe de Egipto. Es decir, hay muchas cosas que han hecho sobre José porque es una figura muy interesante en la Sagrada Escritura, sobre todo porque nos aparecen dos cosas muy importantes de las que vamos a hablar hoy: los sueños. No crean que voy a promover aquellos que usan los sueños como algo esotérico, como algo mágico, como algo fuera de la fe. Al contrario, Señor, ya lo decíamos el martes, sea en las religiones paganas como en la tradición bíblica, vamos a encontrar que el Señor se manifiesta en los sueños. Y por excelencia, el soñador es este personaje que vamos a encontrar en la Sagrada Escritura. A partir del 27, creo que es. Después del libro 27, después del capítulo 27, 28, 29 de Génesis. Entonces vamos a encontrar la historia, peco, pero bueno, 37. A partir del capítulo 37 encontramos que la Biblia, libro de Génesis, nos habla de José, 37 en adelante. Y bueno, ya les he dicho que no tomen esto como algo literal, una enseñanza bíblica, porque es decir, si los biblistas o los estudiosos de Sagrada Escritura me escucharan, se rasgarían las vestiduras, dirían: este sacerdote, ¿qué clase de estudios ha hecho de Sagrada Escritura? Ya les dije que no es una doctrina bíblica lo que estamos haciendo en estos encuentros, sino que simple y sencillamente aprovechando que el Señor nos ha permitido o nos tiene en esta situación mundial, y en vez de estar buscando más remedios para el COVID, más cosas, más chistes, más cosas, pues aprovechamos el tiempo y agarramos la Biblia y hablamos de la Biblia. Ok, y entonces hablamos de la Biblia, pero no en función de aprendernos algún versículo y decirle: bueno, y ahora el Génesis 37, ¿de qué habla? Pues Génesis 37 habla de la historia de José. Pues no es eso que queremos nosotros. Lo que queremos nosotros es que te encuentres con un José que aparentemente no es el elegido. ¿Por qué digo no es el elegido? Porque José es
ayer quedamos con Jacob. Jacob, el hijo que se robó la primogenitura desde el vientre de su madre. Agarró el talón de Esaú y quería, pero no se la robó. Ya nos dimos cuenta que no se la robó, que él hizo un trato, que él aprovechó el momento, que él, como astuto que era, supo darle zancadilla a su hermano. Pero bueno, Jacob, con todo y lo que era, al final lo dejamos con 12 hijos, o mejor, con 11, cruzando el valle de Yabok. Después que cruzó el valle de Yabok, tuvo a Benjamín. O sea, Jacob, 12 hijos, 12 tribus, las 12 tribus de Israel, gracias a Jacob. Pero ¿qué pasa? De estos 12 hijos, el número 11 es José. Y José, es decir, cuando hablamos de hermanos, les decía, un profesor nos hablaba de la hermandad, la forma de hacer o aprender a convivir. ¿Y qué pasaba? El primer hijo, pues el primer hijo, el segundo hijo quiere agarrar el primer lugar, el tercer hijo, el cuarto hijo, y así. Es decir, cada hijo o cada uno de nosotros tiene una personalidad marcada por cómo nos han tratado nuestros padres, por cómo hemos vivido nuestra hermandad. Si somos hijos únicos se marca, si somos segundo hijo, si somos terceros, si somos... Pero el pobre José era el número 11 de 12. Ni siquiera era el último, porque por lo menos fuera el último, todos el último, ay qué bonito y todos a cuidar el último. Pero no, ni siquiera era el último, era el penúltimo. El penúltimo, de modo que José tiene una infancia un poco particular. ¿Y cuál es la infancia particular? Que casi lo vamos a encontrar igual que Jacob, escondido en la falda de mamá y todo, pero sí era el preferido del papá. Era el preferido del papá porque tenía un don particular. ¿Qué don tenía José en particular? Imagínense que José era un soñador. Era un soñador a todos los efectos. Porque vivía imaginándose cosas, y no solo imaginándose cosas. Allá un día soñó que 2 estrellas estaban en el cielo, y de las 2 estrellas una se apartaba, y en torno a esas 2 estrellas se le inclinaban el sol, la luna y las otras 11. Y ese era él, al cual se le iban a inclinar sus hermanos, su padre y su madre y todo. Y entonces el padre dice, no andes soñando esas cosas. ¿Cómo vamos a ponernos nosotros a postrarnos ante ti? Tú eres el hijo, el padre nunca se postra ante el hijo, y etcétera. Y entonces ese mismo sueño José lo tuvo 2 veces. Y entonces, ¿qué pasa? Los hermanos, les vino lo que nos viene a muchos de nosotros cuando no podemos arreglar una situación. Yo me acuerdo un compañero mío que decía, lo que más rabia me da, dice, aquel flaco esqueleto que está allá, ve cuánto espagueti se come, dice, come 3 veces más de lo que yo como, y ese flaco debe estar enfermo, debe tener una solitaria. Y entonces, pues nada más duro que la envidia. Nada más duro que la envidia, porque decía, y yo que me como 3 espaguetis, doy un oso, una ballena. Y bueno, paciencia. ¿Y qué? Los gordos somos gordos, los flacos son flacos. Los flacos tienen un sufrimiento, los gordos tenemos otro. Los negros tenemos uno, los blancos tienen otro, etcétera. Y entonces, lo importante es descubrir ese don que Dios te ha dado. ¿Para qué sirve? ¿Para qué te ha dado Dios el don de ser así como eres con la gente? ¿Para qué Dios nos ha dado el don de, ya decíamos, el ser hombre, el ser mujer, el ser afectuoso, el ser como eres, el ser el último, el ser el primer hermano, el ser el tercero, el ser el quinto? José es el número 11, y por ser el número 11, a todos los otros 10 hermanos de arriba les molestaba escuchar que este chiquillo anduviera diciendo que todos se le iban a poner de rodillas a su alrededor. Y entonces, ¿qué? Allá un día, la mamá, que tanto lo tenía como el preferido, no es que tanto lo tenía como el preferido,
Recordemos una cosa, ¿eh? Recordemos que Jacob se enamoró de Raquel. Raquel es hermana de Lía. Lía y Raquel no podían tener hijos, le dieron las esclavas. Al final son 2 hermanos de 4 madres, pero de Raquel el hijo es Jacob. Entonces Jacob, el hijo es José. Entonces José llegaría a ser el primer hijo de la mujer que amaba a Jacob, que era Raquel. Pero Raquel tuvo al número 12, Benjamín, y murió, y entonces Benjamín, hijo de mi dolor. Y Dios ha premiado que Jacob se quedara enamoradísimo de José, y luego la que queda de mamá, Lía, también quiere un poco porque es el hijo de su hermana y quiere complacerlo. De modo que le hace una túnica especial. Le hace una túnica que no la tenía ninguno de los 11 hermanos, la tenía solo José. Y entonces el José ahí andaba feliz con su túnica que le había hecho su mamá, que le había regalado su papá y todo, y ahí salía corriendo. Pero siempre se quedaba en casa. Allá un día se fueron los hermanos a lo que tenían que hacer para buscar comida. Y entonces, como mucho tardaban, pues el papá le dijo a José: José, ve a buscar a tus hermanos. Y José se va a buscar a los hermanos y se va a buscar a los hermanos, y aquellos lo ven de largo y dicen: allá viene el soñador, démosle una lección a ese soñador. Y entonces, matémoslo, dice. No, dice uno de ellos, Rubén. Y entonces, no lo matemos, solo dejémoslo aquí. Y entonces dice otro: no, ¿y por qué? Escondámoslo ahí, solo démosle miedo. La cosa es que en eso están discutiendo, lo agarran, lo meten dentro de un pozo, y vienen unos mercaderes de Egipto, unos mercaderes que van para Egipto. Y entonces le dicen: te vendemos a este chiquillo. Y ya, le vendieron a José por, ya algunos dicen 30 monedas, como ya dejando entrever cómo iba a ser vendido Jesús, 30 monedas. Y entonces José es vendido y agarran la túnica y la llenan de sangre. Y entonces cuando llegan a la casa van donde su papá y su mamá y le dicen: mire, a José no lo hemos visto, lo único que encontramos fue esto allá por el camino tirado. Y entonces el padre decía: no siento que José haya muerto, que sea la sangre de él, no, pero no tengo duda que es su túnica. Es su túnica, es la túnica de él. Si es la túnica de él, ¿cómo va a habérsela quitado? Sí. Y la cosa es que José murió. Y muerto José, se acabaron los sueños. Eso de que nos vamos a arrodillar, de que el papá, la mamá, los hermanos, todos de rodillas delante de José, que se olvide ese chiquillo está loco. Y bueno, pero la historia no termina ahí. José había escuchado consejos de su padre, consejos de su madre, consejos que le iban a ayudar al lugar donde iba, porque aquellos mercaderes lo vendieron ni más ni menos que al guardia principal, al jefe de todos los guardias del faraón de Egipto. Y entonces el faraón de Egipto tenía su principal jefe de toda la guardia. Y entonces ese tenía una esposa. Y cuando le venden el esclavo, pues la esposa se enamora de José. Se enamora de José, y entonces José, que poco a poco se había ganado la confianza de este militar: todo es tuyo, le dice, todo. Y claro, él respeta todo y hasta respeta a la mujer. Él puede tomar todo de la casa menos la mujer. Y entonces, pero la mujer lo quería él. La mujer quería acostarse con él. Y entonces, ¿qué pasa? Allá un día el marido no está y anda aquel barriendo y limpiando y todo. Imagínense ustedes, ella sola y él solo y los dos solos. Qué barbaridad, qué podían hacer en esa casa. Entonces aquella se le lanza encima: vení para acá, papito, ahora es el día. Y entonces se le lanza, y cuando lo agarra
se le queda la túnica en la mano, otra vez la túnica como testigo de lo que pasó en ese lugar. Y entonces se va José corriendo casi desnudo y la mujer comienza a gritar: guardia, 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 vengan, vengan, me quiso violar, me quiso violar. Y entonces aquella mujer se pone a gritar que José la quiso violar. Y entonces, ¿qué pasa? Como es la mujer del gobernador, no lo vamos a poner en duda. Ella está diciendo la verdad. Es cierto lo que ella dice. Y José pues va a las mazmorras, a las cárceles del faraón. Y entonces, ya en las cárceles del faraón, resulta que José tranquilamente está ahí en las cárceles. Digo yo tranquilamente, no me imagino a este José en la cárcel. ¿Qué pudo vivir? ¿Qué pudo hacer? Yo solo estoy pensando ahorita en todo lo que el gobierno de Nicaragua encarceló y cómo salieron contentos después de que estuvieron en las cárceles. No contentos porque sufrieron, porque claro, a nadie le va a dar alegría estar encerrado en frío, en cosas así. Nadie va a estar alegre por eso, pero sí contento por la experiencia religiosa, la experiencia íntima con Dios que vivieron al salir de la cárcel. Y entonces casi lo mismo va a pasar con José. José va a estar ahí en la cárcel, y en la cárcel pues van a estar dos prisioneros particulares, que son el copero y el panadero del rey, el faraón. Estamos con el faraón. Y entonces el copero, el panadero del faraón, cada uno tiene un sueño extraño y parecido. ¿Por qué? Porque son 7, 7, 7. Y entonces José dice, bueno, como es repetitivo, esto se va a cumplir. Y dentro de 7 días te van a restituir. Y no solamente te van a restituir, sino que el faraón se va a enojar contigo y te va a matar, le dice a uno. Al otro le dice, dentro de 7 días te van a restituir, y el faraón va a quedar muy contento y vas a encontrar de nuevo la confianza de él. Cuando estés con él, acuérdate de mí. Y pasaron los días, y pasan los días, y resulta que pasa como José había interpretado los sueños de estos hombres. Claro, uno murió, no podía dar más razón de José. Si estaba muerto, es normal. Está muerto, está muerto. No podía hablar, no podía decir, no podía abogar por José. Pero el otro, que todavía estaba vivo, ya hasta se le había olvidado lo que José había hecho por él. Ya había pasado, ya él era feliz, ya estaba en su trabajo, ya era libre, ya era todo como nos pasa a muchos de nosotros. Cuando necesitamos de alguien, ahí estamos molestando y jodiendo y neciando y dándole. Pero ya cuando se nos resolvió el problema, adiós amigo mío, lo siento, ahora yo tengo mucho que hacer. Pero bueno, independientemente de que nos comportemos o seamos así, pues José, ¿qué pasa con José? El soñador, el interpretador de sueños, el que sigue en la cárcel. Pues ahí está, ahí sigue, ya olvidado, ya el padre, los hermanos, quién sabe cuánta gente ya ni siquiera se acuerdan de él que existió. Pero sin embargo, a Dios nada se le escapa. Y entonces el Señor puso al faraón en una problemática grande. Y entonces el faraón soñó con 7 vacas gordas que andaban pastando, y de repente aparecían 7 vacas flacas que se las comían. Y lo mismo con un trigal, 7 matas de trigo con bastante trigo, que eran devoradas por 7 matas secas, etc. Y entonces el faraón manda a llamar a todos sus sabios de todo su reino, de todo su... y nada, nadie le puede decir nada, nadie. Y entonces el faraón comienza a entrar en una tristeza profunda que nadie le daba alegría. Y entonces de repente el copero le pregunta, ¿y qué lo entristece a mi señor? Porque ninguno puede decirme qué significan estos sueños. Y entonces a ese punto se le enciende el bombillo
Comienza a sonar las antenitas de vinil y comienza el copero y le dice, discúlpeme, señor faraón, le tengo que contar algo. Yo allá en la cárcel conocí a un extranjero, y ese extranjero, pues yo tuve un sueño y mi compañero tuvo un sueño y los dos soñamos y lo que nos dijo, tal como nos dijo, pasó. Nos interpretó el sueño y lo que nos interpretó, eso es lo que pasó. Aquel fue liberado, luego pasó esto, luego usted se enojó y le dio muerte, y luego conmigo, y ya le contó todo lo de los dos y los dos sueños y la interpretación de José. Entonces dice, ¿y qué esperan? ¿Qué esperan? Vayan a traerme ese hombre, vayan a traerme ese, que si ese me interpreta los sueños, quedará libre. Y entonces aquellos van a la cárcel, van donde José, lo visten, le echan perfume. Imagínense cómo estaba el pobre José después de tantos años encarcelado y solo y hasta olvidado ahí. Pero sin embargo, José es presentado al faraón, y cuando llega al faraón le dice, mi señor, no se moleste, pero en contarme el sueño, porque yo ya sé lo que el Señor le ha hecho ver. El Señor le ha hecho ver el futuro de la tierra, y el futuro de la tierra es el siguiente, que habrán 7 años de abundancia y 7 años de carestía, y como el sueño se repite, entonces quiere decir que es inminente, que eso va a suceder. Yo lo que le aconsejo, que agarre al más sabio de todos sus ministros para que haga un plan para soportar los 7 años de carestía. Y claro, el faraón se encuentra en ese momento entre la espada y la pared. Dice, voy a buscar un sabio en Egipto. Voy a buscar un sabio en todo mi reino, en todo. Sí, le dice, eso es lo que yo le aconsejo. ¿Y qué mejor que tú? Es el único que ha sabido decirme qué significa ese sueño. Y entonces el primer plan agrario que aparece en la tierra, pues lo va a realizar José en Egipto. Y ahí aparece en el libro de Génesis todo lo que él plantea, planea y hace. ¿Por qué? Porque el faraón le dice, aquí tienes mi anillo, aquí tienes todo lo que necesitas, todo, cuenta con todo en el reino para ti. Y entonces es decir, después del faraón, ¿quién mandaba más en Egipto? José, aquel soñador, aquel desgraciado que vendieron como esclavo, aquel preso del que no daban un centavo, ahora se había convertido en el ser más valioso de la tierra, en donde mientras hubo carestía, todos tenían que darle el impuesto y pagar lo que él decía de impuestos, mientras no hubo carestía. Y ahora que hay carestía, todos llegan a pedirle, por favor, dame algo que me estoy muriendo de hambre, por favor. Entonces, entre todo eso, pues ¿qué pasa? Pues la familia de él, los hijos de Jacob, que ya tendrán hijos casi todos, que ya habrá crecido, entonces también ven en esa penosa necesidad. Y entonces hablan con su padre y le dicen, mira, allá en Egipto hay un gobernador que está dándole de comer a toda la tierra, ¿y por qué nosotros no vamos? Y entonces, claro, Dios proveerá, pero a este punto ya Dios ha dejado de proveer. Y no es que ha dejado de proveer, porque Dios sigue proveyendo. Lo que pasa es que el Señor está metiendo a aquellos en ese camino, que es el camino de la humildad. Ir a pedir, ir a estirar la mano,
ir a que hagan caridad con ellos. Y entonces, pero claro, aquellos con su orgullo que tenían, difícilmente iban a ir a obligarse. Pero poco a poco el tiempo va pasando y han tenido que ir a Egipto a pedirle a José. Claro, José en cuanto los vio los reconoció, pero no se dio a conocer. Les hizo un recibimiento, les hizo de todo, les hizo trampa, les hizo... bueno, ustedes lo pueden leer en el libro de Génesis. Como les decía, si me escucha un biblista, el pobrecito se pone a llorar por la forma en que yo les estoy contando la Sagrada Escritura. Pero, como les dije, no se trata aquí de que tengan una cultura bíblica, sino de que puedan adentrarse, puedan ustedes entrar, ver esta palabra, José, como una piscina en la que se pueden tirar y lanzarse y ahí nadar y sentirse en lo fresco y sentir refrescar su cuerpo, sentir que esta es la historia, apropiarse de esta figura de José y decir, sí, esta es mi historia, esta es mi vida. A mí también me han calumniado, a mí también me han querido meter en la cárcel. Yo también, como les dije, si alguno de los que estuvo preso por el gobierno de Nicaragua escuchara esto, pues estaría contentísimo de que se le estuviera tomando en cuenta su vida, su historia, porque él estuvo preso. Y en la cárcel, ¿qué experimentó? Lo mismo que experimentó José. Estar solo, abandonado, que al final, cuando ya parecía que todo había terminado, de repente, vamos, afuera, 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 afuera. ¿Y qué? ¿Ya me van a matar? ¿Y qué? ¿Ya voy a dejar de existir? Nada, límpiese, vamos, va para las Naciones Unidas. Y bueno, así más o menos era Faraón, ir a las Naciones Unidas, a ir no sé dónde, ir donde el más potente de la tierra, ir donde el Faraón, al más potente de la tierra. Y entonces, ¿qué pasa? El Faraón lo convirtió en el segundo más potente de la tierra, José, gobernador de Egipto. Entonces, por eso es que algunos lo tienen ahí como el príncipe de Egipto, a José, el contador de los sueños, el soñador. Es decir, como sea, ustedes se van a encontrar con un personaje que pareciera que es una telenovela, porque eso eran las telenovelas antes. Antes la telenovela era aquel pobre que se enamoraba de la señora rica y terminaban felices para siempre, o aquella empleada que se enamoraba de aquel rico y terminaban felices para siempre. Pues hoy las telenovelas son dos ricos fracasados, uno con una hija y el otro de la otra con un hijo, que dejaron los matrimonios destruidos y se unen. Es decir, esas son las telenovelas de hoy. Pero antes, las telenovelas de antes era eso, de que uno como que de un día a otro se sacaba la lotería y era feliz. Pues bueno, por ahí va casi la historia de José. José no se ha sacado la lotería, pero sí ha recibido bendiciones grandes de parte del Señor. Y que sus hermanos han recibido maldiciones. Sus hermanos, pues todavía que sepamos, no, pero sí están sufriendo lo mismo que sufre toda la tierra. Porque recordemos que el Señor se manifiesta. Hace días el Señor preguntaba cuántos leprosos había en Israel, y el profeta Elías, ¿a quién hizo el milagro? A un sirio, a un extranjero. ¿Cuántas viudas había en Israel? Muchísimas viudas, pero Elías, ¿a quién le hizo el milagro? De darle harina y aceite para toda la temporada de sequía, pues a una viuda de Sarepta. Y así, es decir, vamos a encontrar casos en que el Señor se manifiesta, y se manifiesta no porque seas el elegido, sino porque el Señor es libre y lo puede hacer. Que este testigo de Jehová, que aquel evangélico, que el otro, pero si el Señor quiere, a través de ese musulmán, lo puede hacer. Y lo puede hacer, pues, ¿para qué? Para que se confundan los musulmanes y para que nos confundamos nosotros. Porque nosotros creemos que porque somos católicos, ¿sí?, Dios tiene que hacer lo que nosotros decimos. Ustedes imagínense los 11 hermanos de José.
que ellos habían estado en la casa, que habían cuidado a sus padres, que habían cuidado a su madre, que habían estado ahí y que ellos merecían más que aquel, bueno, no digo que se fue, porque lo vendieron, lo echaron, aquel esclavo, aquel que salió de la casa. Bueno, pero sí, José lo tenemos ahora en Egipto. Y ahora les leo una lectura. No crean que se me haya olvidado la Biblia siempre la tenemos. Y como les decía, hoy damos punto final al libro de la Génesis, o al principio, porque no podemos pasar todo el año con un principio. Aunque Génesis tenga 50 capítulos, vamos a hacer cierto, 50, 47, 48, 40, casi adivino, 50, aunque Génesis tenga 50 capítulos, pero no vamos a pasar 50 días entretenidos con Génesis. Apenas es un mes de el mes de la Biblia. Entonces, pero bueno, aprovechamos de un solo tirón. Hoy nos hemos agarrado de 20 capítulos para hablar de José, política agraria, su relación con los hermanos. Y fíjense lo que José le dice a sus hermanos. En el capítulo 45 dice: ya no pudo José contenerse delante de todos los que en pie le asistían, y exclamó: echad a todo el mundo de mi lado. Y no quedó nadie con él mientras se daba a conocer José a sus hermanos. Y se echó a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó hasta la casa del faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no podían contestarle porque se habían quedado atónitos ante él. José dijo a sus hermanos: acercaos a mí. Se acercaron, y él continuó: yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. Ahora bien, no os pese ni os dé enojo haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes, porque con esto van 2 años de hambre en la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá nada ni siega. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros de la vida mediante una feliz liberación. Dios me ha mandado delante para salvarlos mediante una feliz liberación. Entonces, hermanos, fíjense qué bonito leer así la historia. Claro, después de tanto sufrimiento, después de todo lo que vivió José, y darse cuenta y no experimentar odio en su corazón. Como les decía el día de ayer, Dios ha querido regalarnos la oración del Padre Nuestro. ¿Para qué? Para que yo, que estoy mal con mi hermano, pueda a la fuerza casi reconciliarme. Ayer dejamos a Jacob casi reconciliado con Esaú, y hoy encontramos a un José no enojado con sus hermanos. Claro, aquellos creían que ahora sí, nos va a agarrar y todo. Simple y sencillamente, en este momento estamos viendo que el sueño de José se está cumpliendo. Ahí con sus hermanos de rodillas delante de él, los padres que vienen delante de él a pedir. Y entonces le dice: no se aflijan, que todavía van 2 años, faltan 5 años. Ay, qué horror, solo 2 años van, 2018, 2019. No, ojalá no sea así allá en Nicaragua. Pero bueno,
El Señor me ha enviado delante para que tengan una feliz liberación, dice José a sus hermanos. O sea que todos estos acontecimientos han pasado. Fíjense que muchos nicaragüenses, yo nunca hubiera salido de mi patria si no hubiera habido revolución y contrarrevolución, seguramente. ¿Por qué? Porque somos tan arraigados a la patria que el hecho que nos digan salir, ya no está como quien sabe que es un cosquilleo y no queremos salir de nuestro rincón, de nuestra casita. Entonces, ¿cuánta gente ha tenido que salir y que irse? Y hoy el gobierno se está sosteniendo gracias a toda esa gente que se ha ido del país, porque llegan dinero, llegan dólares. Y bueno, la misma historia de José. Es decir, el Señor ha querido salvar a su pueblo a través de cosas ridículas. Que ha sido un sufrimiento. Pues claro que ha sido un sufrimiento, no lo negamos. No lo niego que es un sufrimiento esta pandemia. No niego que es una cosa horrible andar ahí con una mascarilla, con aquí la próxima semana, a partir de la próxima semana vamos a tener que andar con las dos cosas. Con la mascarilla y con la otra, ya se me fue el nombre, pero no importa. Es decir, no es una cosa agradable, no es una cosa bonita, pero sí, es decir, el Señor lo permite. ¿Por qué lo permite el Señor? Porque hay una historia más adelante que todavía no conocemos. Fíjense qué bonito lo que acaba de acontecer con José y sus hermanos. Una reconciliación tan grande que le dice a José, no les pese, no tengan miedo de mí, yo no les voy a hacer daño. Yo sé que es Dios el que ha hecho esto. Y lo mismo puede pasar ahorita con este tiempo de pandemia. No te pese. Dios ha hecho eso. Dios ha permitido para que conocieras a tus hijos, para que te dieras cuenta la esposa a la que estás perdiendo por culpa de que solo trabajo, para que tengas una relación más cercana con tus hijos a través del estudio, del telestudio, del estudio en la casa. Sí, pero es que la maestra ha sido tu esposa, el maestro ha sido tú. Has comenzado a conocer y a darte a tu hijo. Así era antes la educación. Antes no habían escuelas. Antes era la familia la que educaba a sus hijos. Ellos recibían de papá, de mamá, toda la doctrina, todo lo que tenían que saber de la vida, la moral y la enseñanza que tenían que recibir. Pero bueno, eso era antes, Padre José, pero hoy los tiempos han cambiado. Hoy que hay que ir a trabajar, hoy hay que hacer tantas cosas. Pero ¿te ha faltado algo? Ahora que estuviste en cuarentena, ¿qué te hizo falta? Había que ir a trabajar, sí, pero estabas en cuarentena. ¿Y qué? Había que hacer, pero estabas en cuarentena. El mundo siguió adelante. Los que murieron se murieron. Había que enterrarlos. ¿Acaso tú eres el enterrador? Otro lo enterró. Había que asistirlo. Otro lo asistió. Hoy el Señor te está poniendo delante una persona que tiene sueños. Es cierto, tiene sueños. Y tiene sueños porque Dios se lo ha revelado. Y Dios le ha revelado los sueños como muchas veces a nosotros nos revela en sueños. Nos revela en sueños qué hacer. Ya lo decíamos el martes. Dios a sus hijos les ayuda mientras duermen. José de Arimatea, José de Nazaret, no sabía qué hacer con su esposa María. Y entonces el Señor le manda un ángel el sueño y le dice, no temas, José, toma a María como esposa. No temas, porque aquello que viene es de Dios. Y entonces José, pues toma a María. No sé si ustedes lo harían hoy día, tomar a una mujer preñada porque Dios quiere. Porque Dios quiere, óigase lo que estoy diciendo. No estoy poniendo a nadie a la par de María. Es decir, porque si una joven quedó embarazada porque le engañó el novio y después, sí,
ahora la gozó otro, y yo, pero si Dios quiere, y Dios quiere ponerte ahí, en esa situación, para darle una dignidad a esta persona, para darle a este hijo una familia, un conocimiento del amor de Dios, porque Dios escribe recto en nuestras líneas torcidas. Muchas veces nosotros decimos, sí, soy un pecador, pero no lo creemos, no nos damos cuenta. Creemos que es justo, como los hermanos de José creyeron que era justo ahí vender al hermano y ya acabar, y ya hemos acabado con el soñador, colorín colorado, esto. Pues no acabaron con el soñador, porque no son ellos, no eran ellos los que llevaban la historia, es Dios el que la lleva, y como Dios el que la lleva, aquel José que será figura de Jesucristo, poco a poco irá sufriendo cada vez más de hermano maltratado a esclavo, de esclavo a la cárcel, de la cárcel, y cada vez más, y hasta dónde va a llegar. Es que ya no hay más dónde llegar, ya tocó lo más bajo que se podía tocar. Ok, ¿y qué? Ya tocó lo más bajo. Perdonen porque no sé qué pasó ahí. Ahí salió una voz gritando, lo siento, no sé cómo ayudarte con eso. Y entonces decíamos, José hoy es uno de los hermanos. Tal vez no el elegido por el padre, no el elegido por la madre, pero sí el elegido por Dios, aquel que no contaba. Y entonces lo mismo, tú siéntete elegido por Dios, que no cuentas en el trabajo, no cuentas en la familia, no cuentas para ellos, pero para Dios sí, porque Dios quiere hacer una historia linda contigo y conmigo. Pero antes de hacer esa historia, es importante poder vivir ese descendimiento, esa kenosis, como dice San Pablo, porque Él siendo Dios se hizo hombre, y hecho hombre bajó hasta lo último, hasta la muerte. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que hay sobre todo nombre, Señor nuestro. Y entonces eso es lo que el Señor también quiere hacer contigo. Quiere que puedas bajar la cabeza. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Y para qué? Para darse cuenta que era un pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa ser de dura cerviz? Ser duro aquí, ¿ven? Que no se dobla. Entonces el Señor quiere que nuestra cerviz se pueda doblar, se pueda inclinar, y se pueda doblar ante quién, ante cualquiera. No, se puede hablar ante el Señor, porque es el Señor el que nos da la facilidad de vivir las cosas. Ya decíamos, José de Arimatea tiene un problema, entonces el Señor en sueños manda un ángel, luego se va, nace el chiquito en Belén, el gobernador quiere acabar con todos los niños, y entonces, ¿qué pasa? En sueños, primero a los Reyes Magos, el Señor les dice que se vuelvan por otro camino, y después a José, también en sueños, que huya y se vaya a Egipto porque quieren matar al niño. Como ustedes ven, los sueños no siempre van a ser pesadillas. Ay, es que comí muchos frijoles y pasé toda la noche con aquella cosa y aquello que no dormí. No solamente son pesadillas porque comiste muchos chicharrones. También son a veces advertimientos que el Señor te da. El Señor te da ¿para qué? Pues para que no vayas, para que no hagas eso, para que no actúes de forma imprudente. Porque nosotros somos muy imprudentes. Entonces el Señor quiere que seas prudente, que actúes con prudencia,
como hijo suyo, como hijo de Dios. Porque el demonio está esperando eso para hacerte caer. El demonio está esperando eso para hacernos caer. Sin embargo, el Señor, que es misericordioso, nos ha regalado este tiempo de gracia, ya lo decíamos, para redescubrir la familia, sí, para redescubrir a tu esposa, a tu marido, a tu hijo, sí, para todo eso, para darte cuenta que tienes una familia, que tienes a alguien a quien el Señor llama, y ese alguien, ese elegido, el Señor lo ha mandado delante, para que no, porque todavía van 2 años, dice José, faltan 5. Apenas vamos por medio año de pandemia, ojalá termine esto pronto, pero si el Señor quiere que duremos 7 años, pues 7 años durará. ¿Y qué? ¿Se acabará el mundo? Pues no, se acabarán los que tienen que acabarse. Pero si esto fuera el fin del mundo, pues se tienen que acabar con o sin pandemia. Lo importante es que hoy el Señor te tiene al pie de ese árbol que es el árbol de la vida, que es el árbol de la cruz, que es su palabra, y entonces aprovecha de este frescor, disfruta de estos momentos maravillosos que el Señor te está dando, y te lo está dando para que descanses en Él, no para que te agites más, no para que salgas corriendo como loco, como loca, y pues no es para eso, es para que puedas un día contar las maravillas del Señor y decir como José, no se inquieten, que esta es una obra de Dios, que es Dios el que lo ha hecho, es Dios el que ha permitido que mucha gente se infecte, es Dios el que ha permitido que yo me infecte, Dios ha permitido que el vecino de aquí a la par se muera, el otro vecino de aquí a la izquierda se muera, el de adelante y el de atrás, y todos murieran por los 4 costados, y yo quedar aquí en pie. ¿Y qué? ¿Vas a andar toda la vida temblando que la muerte estuvo a la derecha, a la izquierda, detrás y adelante? Pues sí, muchas veces hay gente que se ha salvado. Si pudiéramos leer las crónicas de la Segunda Guerra Mundial, como algunos se salvaron gracias a que tenían una pila de cadáveres encima de su cuerpo. Gente que en el terremoto, después de 10 días, se ha salvado porque, es decir, han hecho unos actos. ¿Y qué bebía? Pues me tenían que beber mi orina. ¡Ay, qué asco! Sí, pero sobrevivió. Y el Señor permitió eso, no para que nos diéramos cuenta que se puede beber, que no se puede beber, que se puede comer, que se puede tocar, no, para que nos diéramos cuenta que más allá de cualquier infección, más allá de cualquier acontecimiento, cualquier huracán, cualquier tempestad, cualquier terremoto, cualquier maremoto, cualquier pandemia, está Él, y por encima de Él no hay nada ni nadie, y Él quiere que nos sintamos amados y experimentemos el amor de Él, porque si estamos seguros de este amor, no habrá ni muerte, ni pandemia, ni terremoto, ni nada que te pueda hacer dudar de este amor. Así que ánimo, que tengan un fin de semana. Ya les decía, vamos a reprender esto de lunes a viernes, porque los sábados vamos a ir a las filiales. Estamos yendo a las filiales, estamos haciendo cruzadas de confesión. Uno celebra la misa, el otro confiesa, y así los 2 sacerdotes estamos ocupados en la actividad pastoral. Claro, también en el hospital, que tiene que ir el padre Juan Carlos como capellán, que es del hospital, y entonces ustedes deben de entender que pasamos muy ocupados aquí en la parroquia. Pues que tengan un buen fin de semana y nos seguimos viendo ya próximamente. A más tardar el domingo les cuelgo qué tema vamos a desarrollar el día lunes. Te damos gracias, Señor, porque este momento nos has regalado para compartir de este personaje. Ayúdanos, Señor, para que siempre podamos estar en disposición de escuchar tu palabra y tener este encuentro contigo. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Pueden permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.